Está bien. Este lo vamos a apagar. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar al estudio. Fíjese que el jueves tuvimos el estudio aquí, como cada jueves. Estamos estudiando la primera carta de Pedro y estábamos estudiando los últimos pasajes de esta carta. Alejandro ahí es el que nos da el estudio y tocamos un tema que a mí se me hizo interesante, interesante. Incluso yo le decía a Alejandro ahí, oye, ¿y este tema será que es de esta forma o será que es de esta otra? Y entramos ahí en un debate, en un pudiera ser, en un no pudiera ser, en un quizás esto, quizás lo otro, que se me hizo tan interesante que dije, esto pudiéramos compartir con la iglesia, porque la verdad, a mí en lo personal me gustó muchísimo, que yo dije, podemos compartirlo. Y aquel que no viene a los estudios los jueves aquí, al menos porque hay otro estudio, pues bueno, es bueno que lo sepa. Y obviamente también hacerle la invitación a que venga a los estudios. Ya sabe que yo soy ahí bien latoso en venga a los estudios. La verdad sí aprende cosas maravillosas. Y si usted dejó de venir por alguna otra razón, siga viniendo o conéctese por Zoom, también está por Zoom. Está esa herramienta que ha roto barreras y excusas. Sí, está grabando. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, salió este tema, brincó este tema el jueves pasado. Yo ya tenía un estudio preparado para compartirlo con ustedes aquí, que después dije, bueno, lo voy a dejar para una siguiente ocasión. Y este en particular me gustó. ¿Por qué me gustó, mi hermano? Porque últimamente también quiero hacer una invitación a usted a que venga los miércoles a orar. Porque en los miércoles en la oración he estado notando desde hace un tiempo para acá que hay mucha necesidad de oración. Siempre ha habido, hermano. La necesidad de oración siempre ha habido. Usted lo sabe. Siempre tenemos cosas por qué orar. Pero no sé si usted ha notado últimamente, tenemos hermanos que están pasando por complicaciones. Hermanos que la están batallando en enfermedad, en pérdida de trabajo, por lo que usted quiera. Y mi hermano, esto no es algo que pase desapercibido para los ojos de Dios. Dios está al tanto de eso. Dios está al pendiente de eso. Usted pudiera pensar que Dios no está viendo esto. Usted que puede estar pasando por alguna tribulación, puede estar batallando pidiéndole a Dios y quizás no escucha la oración, no escucha la respuesta de Dios. Pero no, la verdad es que es todo lo contrario. Dios está al pendiente. Dios está presente. Dios sabe por lo que usted está pasando. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Y es por lo que a mí me fascinaba este tema. Es que este proceso en el que padecemos, tiene un final. Tiene un final, bueno, no puedo decir que tiene un final. Tiene un objetivo, digámoslo así. Tiene un objetivo que al final de cuentas es mejor para nosotros. Mejor para nosotros. Para el Señor, pues bueno, el Señor usted sabe que es perfecto y es supremo, es maravilloso. Pero nosotros, que somos los que fallamos, nosotros que somos los que pasamos por complicaciones, de repente se nos complica entender esto. Ahora, yo decía, bueno, le voy a poner la paradoja. ¿Por qué? ¿Qué es una paradoja? ¿Alguien me puede decir qué es una paradoja? Así rápido, o bote pronto. ¿No? ¿Cómo? Como que a simple vista pudiera ser una contradicción, ¿no? Como que a simple vista algo pudiera sonar absurdo. Pero créame, no lo es. En el asunto de la tribulación, pudiera sonar contradictorio que yo le diga, hey, ponte contento por estar pasando por tribulaciones. Y tú pudieras decir, oye, pues espérame, estás viendo que me está pasando esto, y tú quieres que esté contento. Pues pudiera sonar como una contradicción, como algo absurdo. Pero, ¿y si le dijera que las escrituras tienen mucho sobre esto? Tiene mucho hey, gozosos, estén gozosos por estar pasando por pruebas. Pudiera sonar paradójico, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque Dios está al tanto. Dios está al tanto de esto. Y mire, nuestro versículo principal y en el que estábamos estudiando el jueves fue este.
Y todo va a estar basado ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y dice así, me gustaría que lo leyera conmigo, ¿ok? A las 3. 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tu palabra nos revela cosas maravillosas a nuestra vida, Señor. Gracias porque aún, Señor, a pesar de que no entendamos muchas cosas, tú tienes el control de todo, Señor. Y sabemos y comprendemos eso. A veces se nos complica, Señor, entender tus planes para nuestras vidas. Pero el fin que sea, Señor, aunque no nos guste, es lo que tú has querido para nosotros y es lo mejor para nosotros. Gracias por tu vida, Señor. Gracias porque has trabajado tanto en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque sabemos que el hecho de padecer pruebas es parte de tu plan en nuestras vidas, Señor. Quizás no nos gusta, quizás suene complicado para nosotros, pero es parte del plan, Señor. Es parte de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Que ojalá, Señor, podamos llegar a tener esa estatura del varón perfecto, como dice tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes en el proceso. Porque, Señor, somos humanos, Padre. Somos humanos, nos cansamos, nos debilitamos, lloramos, nos dolemos, y tú conoces eso de nosotros, Señor. Pero que tú seas con nosotros, que tú nos consueles, que tú nos soportes, que tú nos ayudes, es lo que nosotros pedimos, Señor. Oramos para que este tiempo sea de enseñanza, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestra mente, Señor, y que lo que aprendamos, Señor, que tú nos quieras enseñar, que se lleve a cabo a nuestra vida, Señor, y que lo pongamos por práctica, que es lo que hace, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, mi hermano, vea bien lo que dice este pasaje. Mas el Dios de toda gracia, ese Dios maravilloso, ese Dios que creó los cielos y la tierra, todo lo que usted ve, que lo creó usted mismo, es un Dios de gracia. De gracia. ¿Qué es gracia? Él nos ha dado lo que no merecemos y aún sin merecerlo nosotros, Él nos lo quiere regalar, Él nos lo da. Eso es gracia. Entonces, ese Dios de toda gracia, que nos llamó a tu gloria eterna en Cristo Jesús, y en la mañana compartíamos que ha sido Jesús el puente, el que nos hizo aptos para presentarnos ante el Padre, ¿sí? Y se acuerdan que le citaban Judas 24, 25, y aquel que es poderoso, refiriéndose a Jesús, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él tiene ese poder. Jesús tiene ese poder. Él tiene el poder para presentarnos aptos, no por nuestra justicia, no por nuestra perfección, porque no lo somos, no podemos. Por nuestras propias fuerzas jamás podremos llegar a estar ante Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Por eso una persona que no tiene a Cristo no puede presentarse ante el Padre. Es imposible. Usted que tiene a Cristo, usted se presenta ante el Padre y usted es justo, declarado justo. Eso es la justicia, lo dice Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, usted va a encontrar esa definición maravillosa de la justicia. Pero fíjese lo que dice. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pareciera que Pedro aquí dice, este Dios este Dios maravilloso de toda gracia, que nos hizo llamar, presentarnos en su propia gloria maravillosa. Y lo pareciera que hace un paréntesis, después de que ustedes hayan padecido un poco de tiempo. ¿Será que es un paréntesis ahí? Después de que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y me metí a estudiar mucho sobre esto. Y esta frase de Él mismo os, suena como si Pedro
tuviera un deseo, ¿sí? Como que ojalá, como si Pedro estuviera diciendo, ojalá que el Señor los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero créame que no, es como si fuera una profecía. Es como si dijera Pedro, los va, después de que padezcan por un tiempo, Él los va a perfeccionar, los va a afirmar, a fortalecer y a establecer. ¿Sabes qué? Es una promesa. Es una promesa. Y a mí me fascina, mi hermano, porque usted pudiera estar pasando por tribulaciones, no entender absolutamente nada del por qué está pasando por esto, pero el objetivo, dice Pedro, el que usted pase por eso, es que el Señor, aunque usted esté batallando y batallando y batallando, póngale el nombre que sea, enfermedad, falta de trabajo, lo que usted quiera. Aunque usted está pasando por todo esto, el Señor los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Es una promesa. Tome esa promesa para usted. Usted que está pasando por tribulaciones. Yo creo que todos hemos pasado por tribulaciones. No sé usted, pero yo sí he pasado. Entonces, tome esa promesa. Las promesas del Señor Jesús son maravillosas y se cumplen. Eso es lo más maravilloso todavía aún. Se cumplen. Y mire, entonces, perfecciona, fortalezca y establezca. Eso es. Ahora, estas palabras, hermano, son las que yo quisiera en las que hondáramos un poquito y entendiéramos un poquito para que usted comprenda perfectamente bien que aunque esté pasando por pruebas, Él va a hacer esto. Él va a hacer esto. Ahora, no se olvide, después que haya esparcido un poco de tiempo. Eso es como si fuera la condición, digámoslo así. Es como si fuera la condición. Pero bueno, quiero darle un poquito de contexto. ¿Por qué Pedro escribe esto? Este pasaje, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, pareciera que es el último pasaje de la carta. No lo es, porque después de esto vienen las salutaciones finales, ¿no? O saluda, bla, bla, y ya. ¿Sí me entiende? Esas que siempre Pablo escribía, pero digamos que de la enseñanza, ese versículo 10, ahí termina la carta como tal. Y después vienen las despedidas, correcto, las salutaciones finales. Pero voy a darle un contexto de Primera de Pedro. Y para darle ese contexto, simplemente me voy a agarrar leyendo. Voy a leer rápido, pero yo quiero que usted lo capte. Agarré ciertos pasajes de toda la carta. Primero voy a empezar en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2, 3, 4 y terminamos en el 5. Pero yo quiero que usted, al final de que termine, quiero que me diga de qué se trató la carta de Pedro. ¿De qué se trata la carta de Pedro? ¿Ok? Voy a empezar a leer. Voy a leer rápido, pero cáptele. Yo quiero que usted capte y vea los detalles. Siempre pongo detalles en otro color. ¿Va? Empiezo. En el capítulo 1, en el versículo 6 dice, el cual a vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En el capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuramos de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿La va captando? ¿Quieres hacer una pausa aquí? ¿Va captando? Ok, vamos a seguir. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis?
mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Capítulo 3. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entristecerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Capítulo 5, ya vamos a capítulo 5, ya terminamos la carta. Miren, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Y sabe qué? Terminamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya leímos toda la carta. ¿En cuánto? ¿5 minutos? Dígame usted, ¿de qué se trata la carta de Pedro? ¿Cuál es su contexto general, no? De una forma general, porque por supuesto que trae muchísima más enseñanza. ¿Cuánto llevamos estudiando la carta? ¿2 meses? ¿3 meses? Yo sé que hasta un poquito más. Entonces, obviamente trae mucha enseñanza, pero de una forma general, de una forma muy general, dígame usted, ¿a qué? ¿Qué es el tema principal ahí? Exhortación y testimonio. ¿Quién más? Podemos llegar a padecer como Él padeció. Muy bien. Gozarse a pesar de las pruebas, gozarse en las pruebas a pesar de tener una vida sana. ¿Quién más? Las aflicciones. Aflicciones, alguien también dijo ya nada más padecer, así como seco. ¿Un manual? ¿Así tal cual nada más? ¿Manual de qué? La parte que toca protocolo así cuando estás pasando por una prueba. Pero al final de cuentas la prueba fue, digo, el tema fue la prueba, ¿no? El manual de una prueba, como quien dice. Pero ya vio, hermano, ya vio que el tema aquí es la prueba, el padecer. Pero note, y Alejandro, es que Alejandro está dando el estudio, ¿no? Está un poquito más empapado sobre esto. Pero si usted notó un poquito más, es, oye, deja también aquello que te estorba, aquello que no está bien. Porque si sufres siendo malhechor, siendo ratero, siendo burlista, si tú sufres por eso, pues, ¿qué cosa tiene de bueno? Te lo mereces, correcto. Pero si sufres por Cristo, tiene gloria, ¿no? Y tiene gozo. Entonces, el tema principal, y luego dice allá, ¿no? Dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice que en toda vuestra manera de vivir, que dejemos atrás aquello que nos estorba. Y pareciera entonces que Pedro exhorta a estos hermanos, porque empieza diciendo la carta de Pedro, y lo compartí en la mañana, a unas regiones, en una región en especial, pero ciertas ciudades allá, el Ponto, Galacia, Bitinia, Asia,
Algunos hermanos que eran extranjeros, pero estaban viviendo ahí y estaban padeciendo por ser cristianos. Estaban padeciendo por ser cristianos. Entonces, Pedro les exhorta a vivir una vida santa, aún a pesar de estar padeciendo. Y eso parece absurdo, mi hermano. Eso parece absurdo. Ahora, créame, no solamente lo dice Pedro. ¿Se acuerda de Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No es absurdo que estés sufriendo y Santiago te diga, hey, tenlo por gozo? Suena contradictorio. Porque si yo estoy sufriendo y alguien viene y me dice, hey, alégrate. Porque estoy sufriendo. Está complicado. Y suena absurdo. Suena. Sin embargo, Pedro les exhorta a esto. Mire, Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4 y 7. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto que tú estás pasando momentáneamente tiene un peso de gloria. Tiene un peso de gloria. Pareciera que no cuando lo estás pasando, porque se siente feo pasar por tribulaciones. No es fácil. No es nada fácil pasar por tribulaciones. ¿Estás pasando por una enfermedad? No es fácil. ¿Pérdida de trabajo? No es fácil. ¿Pérdida de un familiar? No es fácil. Y póngale usted todas las situaciones posibles. No es nada fácil, pero Pablo dice, hey, esto es una momentánea. Es un poquito de tiempo. Comparado con la gloria eterna que tiene el Señor, mira, esto está así con esto así. Está enorme. Tiene un peso de gloria eterno. Y nosotros ahogándonos un vaso de agua, ¿no? Mire, Juan escribía algo que el Señor Jesús dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, decía Jesús. En el mundo tendréis aflicción. ¡Ey! Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo confío si estoy pasando por tribulaciones? Se me complica confiar. Ahora, déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Está el hecho de confiar en la tribulación es muy difícil. No es tan fácil como se cree. No es tan fácil. Pero déjeme decirle algo. El Señor conoce, nos conoce. Él sabe que batallamos. Él sabe que a nosotros nos duele esto. Y créame, el Señor Jesús, Dios, no quiere que pasemos por esto. No quiere. Él no quiere que nosotros suframos. Pero déjeme decirle algo. Es necesario. Suena curioso, pero es necesario. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque somos bien cabezones. Nosotros, como humanos, somos falibles y muy falibles. O sea, fallamos de una forma exagerada. Usted pudiera decir, oye, vale, no, es que yo no, de veras. El hecho de que usted me esté diciendo eso, se está haciendo usted mentiroso. Usted tiende a fallar todos los días de su vida. Todos los días de su vida falla. Pero tenemos un Dios de toda gracia. Tenemos un Dios que su misericordia, mi hermano, se renueva cada mañana. Cada mañana. Entonces, es necesario padecer. Es necesario, no porque a Dios le agrade, sino porque nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Por eso yo, cuando estábamos en el estudio, cuando estábamos viendo esto, yo decía y hacía un comentario. ¿Será que estos 4 puntos, se alcanzan solamente padeciendo?
¿O habrá forma en la que estos 4 puntos se alcancen sin padecer? ¿Usted qué opina? ¿Padeciendo? ¿Por qué? Pone a prueba, yo, cuando me dice descanso. Pero el Señor no quiere. A pesar de que estás padeciendo, crees en él. Correcto. Y eso es gloria. Pero el asunto es que si es necesaria la prueba en nuestra vida para que tú puedas creer más en Dios, ¿por qué no creemos en Dios sin tener que padecer? Una ley de la vida es que puede ser una elección, pero Correcto, bueno, puede ser. Pero miren, vamos a seguir. Y lo quiero dejar así con esas lagunas mentales ahí, pero cuestiónese y pregúntese, después de que hayas padecido un poco de tiempo, vamos a ver palabra por palabra, ¿ok? Vamos a ver palabra por palabra para que nos quede un poquito más claro lo que significan esas palabras, que es el objetivo de padecer, el objetivo de pasar por la tribulación, es que el Señor nos va a llegar a bendecir con esto, ¿ok? Perfección. Es la palabra griega catartizo. No sé griego, pero si usted busca la Biblia interlineal, palabra por palabra le va a decir el idioma original y todo perfecto. Entonces, eso fue lo que hice yo, nada más. Copiar la palabra allá y la definición es aderezaban, apropiarse, actos para completar, preparar, completar totalmente, es decir, reparar literalmente o figuradamente o también ajustar. Y tiene la idea, mi hermano, de ajustar lo que está dañado o incompleto para que vuelva a su estado óptimo de servicio. Y luego veía algunos ejemplos, como remendar una red de pesca. Una red de pesca ya se rompió, ¿sí? Ya no está en su estado óptimo. Por lo tanto, va a tener detalles esa red. El hecho de que usted repare, esa es la palabra perfección. O, por ejemplo, acomodar un hueso dislocado. El hecho de que tenga un hueso usted dislocado, esta parte dejó su estado óptimo. Ya no está en su estado óptimo. Pero si alguien lo repara, lo acomoda, entonces vuelve a su estado óptimo. ¿Sí? Eso es perfeccionar. Entonces, si usted está... Ahora, líguelo con el asunto de la tribulación o la prueba. Usted está pasando por pruebas, está pasando por tribulación, complicado, destrozado, triste, por lo que usted quiera. Pero cuando pase por eso, el Señor te restaura. Y el Señor te regresa a tu estado óptimo. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, para Es que es el asunto, esa es la que yo te preguntaba. Esa es la paradoja del asunto. Mira, yo creo que no es necesario. O sea, Dios nos dio todo. Puso un Edén perfecto, con árboles para comer, animales preciosos, en donde todo estaba perfecto. ¿Y qué hizo el humano? Sí, no fue Dios. No fue Dios. Fue el humano. Dios hace las cosas perfectas. Cuando hizo a Adán y a Eva y el propósito perfecto de que ellos vivieran, todo estaba perfecto, porque Dios no hace cosas imperfectas. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el problema no es Dios, hermano. El problema somos nosotros. ¿Es necesario romperse un brazo para que lo acomoden? No, no es necesario, porque Dios lo hizo perfecto. Pero el asunto es que nosotros ahí vamos y andamos estirando cosas y nos deslocamos el brazo. Entonces, ahí, en ese punto, entonces sí necesitamos que alguien nos acomode el hueso. ¿Pero el hueso estaba dislocado? No, no estaba dislocado. La red, el ejemplo de la red. Usted compró una red y está perfecta, ¿no?
Pero la empezó a usar, y la cargaba de más, y al último se rompió. ¿La red fue creada imperfecta? No, no fue creada imperfecta. Pero usted la tuvo que arreglar. Esa es la idea de perfeccionar. Ahora, vámonos aquí porque no me quiero detener tanto tiempo. Afirmar. Afirmar. La palabra es esterizo. Es más, miren. Aquí están. Esterizo. Definición. Confirmaros, confirman, confirmados para tomar decisiones más rápidas, establecer, fijar firmemente, es decir, literalmente volverse resueltamente en cierta dirección, o también figuradamente confirmar. La idea es fijar una postura hacia adelante, poner un soporte rígido. Entonces, usted está pasando por pruebas, complicaciones, tribulaciones, y el Señor al final de cuentas te afirma, te confirma, te pone en algo rígido. Esto es como cuando, ¿se acuerda de esa historia que el Señor Jesús enseñaba acerca de la casa sobre la roca? ¿Sí? De que depende de dónde construyamos. Entonces, las situaciones de la vida, que es esos vientos y esas aguas vinieron y derrumbaron lo que no estaba afirmado. ¿Sí o no? Pasa lo mismo en nuestras vidas. Y el Señor hará esto. Es necesario, porque el Señor, una vez que el Señor nos creó, una vez que el Señor nos dio todo, nos afirmó sobre la roca. Por eso le digo, creó el Edén, estaba perfecto, era el Edén, mi hermano. Imagínense que aquí está la tierra y este es ¿qué digo? La gloria, lo eterno. El Edén yo me lo figuro como si esta es la tierra y este es lo eterno. El Edén era como un pedacito en donde la tierra y lo eterno se juntaban. Ahí. Este pedacito, ahí donde pegaba lo eterno, para mí así, o sea, así lo veo yo, de una forma, es como una forma tratarlo de explicar, pues. Así lo veo yo. Ahí, porque usted bien podía ver un león caminar como un ángel volar, porque dice que Dios se paseaba sobre las aguas. Estaba ahí mismo Dios. Entonces estaba lo eterno ahí, pero también estaba lo terrenal. En el momento en el que el hombre cayó, el Edén fue cerrado. Lo perfecto ya no estaba. La tierra estaba perfecta también, pero con la misma caída del hombre, la tierra también fue maldita, porque no producía espinos ni cardos. Y la palabra de Dios dice que una vez que el hombre cayó, empezó a producir espinos y cardos. Pues también la tierra fue maldecida en esto. Entonces, volviendo al tema, fortaleza. La palabra es, no sé cómo se pronuncia, pero voy a decirlo de esta forma. Senoo. No sé cómo se pronuncia. Pero definición, corrobore para fortalecer, es decir, configuradamente confirmar con conocimiento y poder espiritual. Y tiene la idea, mi hermano, de infundir una fuerza superior a la resistencia o a lo natural, pues. ¿De dónde sacas tanta fuerza estando tan caído? ¿De dónde sacas tanta fuerza para seguir adelante? Solo Dios te la da. Solo Dios te la da. Es Dios obrando. Cuando sales de la tribulación y miras en retrospectiva, o sea, volteas atrás y ves todo lo que pasaste, tú dices, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice? Y no es que tú hayas hecho algo. O bueno, sí, pero con la ayuda de Dios. Porque sin la ayuda de Dios hubiera estado complicado. Y la otra es establezca. Se me dio, yo le decía ahorita a Alejandro, oye, pero yo encontré esta palabra distinta. Y no es que sea distinta. Alejandro ahorita me decía, es que a lo mejor esta parte, esta TH, es esta TS, ¿no? De alguna forma. Pero es lo mismo. Entonces esto significa ser fundada,
fundados, establezca, para sentarse en las bases de, colocar una base para, es decir, literalmente erigir o figuradamente consolidar. Entonces dice que la idea es colocar sobre una roca o fundamento masivo de piedra. Dios te pone en algo firme. Ahora, cuando estás durante la prueba, ¿estás ahí? No. No. No porque te tambaleas, no porque te caes y te subes y te levantas y te pones triste y después alegre. No. Pero una vez que sales de la prueba, que entiendes que fue Dios el que obró, tú dices, Señor, gracias porque fuiste tú. Gracias porque fuiste tú. El Señor te estableció sobre la roca que es Cristo. Él te establece. Él te fortalece. Él te afirma. Él hace esto, mi hermano, cuando pasas por pruebas. Él hace esto cuando pasas por pruebas. ¿Se acuerdan? Y ahorita con el tema, siguiendo con el tema de si es necesario. Yo me acuerdo que le di un estudio acerca de José y les puse este mapita. ¿Lo recuerdo o no lo recuerdo? Yo les dije que José de repente estaba arriba, en donde Jacob lo tenía como el hijo favorito, ¿sí? En donde soñaba que las estrellas se le inclinaban a él, o eso de los, ¿cómo se llaman? Los manojos de trigo, se le inclinaban a él. Él estaba arriba. Pero en un momento u otro, mi hermano, estaba en una cisterna. Porque todo el contexto de la familia de Jacob, diferentes esposas, hijos de diferentes esposas, el favoritismo de los hijos, todo eso hizo que los hijos mayores tuvieran un rencor por él y cayó hasta una cisterna, a lo más hondo de una cisterna. De repente estaba acá, estaba abajo. Y luego se lo llevaron, lo vendieron, se lo llevaron como esclavo y de repente, mi hermano, ya está ahí en la casa de Potifar como el más alto, de estar hasta mero abajo, de repente está otra vez hasta mero arriba. Pero luego pasa algo también estando ahí arriba. ¿Te acuerdas? La esposa de Potifar lo acusa y va y cae a la cárcel. Y luego aquí vienen el copero y el panadero del rey, ¿se acuerdan? Y después de estar otra vez hasta menos abajo, lo que conocemos de José. Y yo en aquel entonces le decía, tenemos que pasar por todo esto, estos altibajos, de repente estar aquí, no estar allá, y no estar aquí, no estar allá. ¿A Dios le agrada eso? Yo creo que no. O sea, a Dios yo no creo que le agrade que tú pases por complicaciones. Es como si Dios se agradara que yo estuviera sufriendo. Y yo creo que eso Dios no quiere para mi vida. Pero otra vez, el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Entonces Dios decía, ¿habrá una forma de pasar directamente de donde empezamos hasta llegar arriba? ¿Sí la hay o no la hay? Santos. Sí, bueno, yo digo que sí. Nada más que otra vez. El problema es que se nos complica a nosotros. Y miren, yo me acuerdo en aquel entonces le ponía este ejemplo. Toda la familia de José, desde su bisabuelo. ¿Quién era su bisabuelo? Abraham. ¿Cuánto hizo por el Señor? ¿Cuántos altares le puso al Señor? Por montones, ¿no? A donde iba, erigía un altar. Y era una forma de adorar al Señor. Y luego viene Isaac. Isaac, mi hermano. Usted lea la historia de Isaac. Pozo que abría, que era complicado encontrar agua, ¿eh? Y en aquel entonces. Usted, lo difícil de moverse de una región a otra es que en la otra región usted tenía que cavar pozos a ver si encontraba agua. Pero Isaac cavaba agua. Oye, pero ¿qué ese territorio es nuestro? Se mueve por acá. Cavaba agua. El Señor lo bendecía. Y en cada pozo erigía un altar. Le daba gracias a Dios por eso. Jacob, a pesar de que empezó, ¿sí? Como ese usurpador,
terminó allá del otro lado de Betel, no me acuerdo cómo se llama, pero peleando con el mismo Dios, temeroso de que se iba a enfrentar con su hermano Esaú, pero peleó con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob después de pelear con Dios? Erigió un altar. ¿Cuántos altares puso José? Ninguno. Ninguno. Ahora, yo no estoy diciendo que José tuvo, yo me imagino que José también era porque el Señor estaba con él, ¿sí? Pero la Biblia no habla de esto. No habla de esto. Y yo les ponía este ejemplo. Miren, en Santiago 1:3, que ya lo leímos, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? O sea, el hecho de que pasemos por la prueba, eso nos va, pasar por la prueba nos va a traer como resultado paciencia. Y eso es cierto. Si usted quiere, miren, mi hermano, si usted le pide paciencia al Señor, agárrese. Agárrese. Porque lo que le va a mandar son complicaciones para que aprenda la paciencia. ¿Sí? Entonces, bueno, pero ¿y si encontráramos otra forma de encontrar paciencia? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Aquí no nombra la prueba. Entonces yo decía, el hecho de que nosotros tengamos al Espíritu de Dios, el fruto de que usted tenga el Espíritu de Dios en su vida, ahí está la paciencia. ¿Por qué tenemos que pasar por pruebas para tener paciencia si el hecho de que tengamos el Espíritu de Dios en nuestra vida nos da paciencia? Porque otra vez, el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Por eso es que José tuvo que pasar por todo eso. Porque usted puede decir, oye, José, mira, no se le encuentra pecado en la Biblia. Igual que Daniel, ¿no? ¿Se acuerdan? No se le encuentra pecado en la Biblia. Era intachable. Lea la descripción de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Qué dice Alejandro? Porque tú te lo sabes perfecto. Perfecto, perfecto, temeroso de Dios Y apartado del mal. Y aún así, Dios permitió que pasara por pruebas. Mi hermano, a mí se me complican las características que Dios dijo de Job. Y Dios lo pasó por pruebas. Imagínese cómo me va a ir a mí. Está complicado. Está complicado. Entonces, ¿hay una forma? Sí, sí la hay. El problema somos nosotros. Que esa forma la desechamos, no la queremos. Se nos complica en nuestra vida. Mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Se me complica. Por eso es que el Señor ve necesaria la prueba en nuestras vidas para que entonces yo pueda decir, sí, Señor, eres tú. Sí, sí, eres tú. Mi hermano, a pesar de ser creyentes, a pesar de ser creyentes. Y en ese entonces, yo me acordaba de este pasaje bíblico, en el que Pablo nos recordaba esto. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que te esfuerces. Que te esfuerces por agradar a Dios. Siempre esfuérzate por agradar a Dios. Y en aquel entonces yo le decía, haz altares en tu vida. Haz altares en tu vida. Humíllate ante Dios antes de que le riegues. Porque es normal, ¿no? Que la regamos y ahí sí vamos a humillarnos. No, antes de eso. Dile al Señor, Señor, yo aquí estoy. Yo aquí estoy. Ahora,
Eso de hacer altares no significa que agarres las piedras y vayas por leña, no. No, no, no. Sed santos porque yo soy santo. Los ejemplos. José, ya lo explicamos. Tuvo que pasar por complicaciones a pesar de que la Biblia no expresa su lado incorrecto. El Señor lo pasó por pruebas, pero al final de cuentas, mi hermano, llegó a ser lo que Dios tenía planeado para él. Mire, cuando muere Jacob, una vez que ya estaban en la tierra de Gosén, allá en Egipto, cuando muere Jacob, los hermanos de José tuvieron miedo. ¿Se acuerdan? Dijeron, híjole, este estaba muy pajita, muy tranquilo porque estaba mi papá y quería mucho a mi papá, a nuestro papá, pero mi papá ya se murió. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y le mandaron decir, oye José, aquí estamos tus siervos. Nuestro papá, tu papá, Jacob, mandó que tú tuvieras compasión de nosotros una vez que lo vieran. Miedo, miedo. ¿Qué fue lo que les contestó José? No fueron ustedes. No fueron ustedes. Tampoco mi papá. Fue Dios. Lo que yo pasé allá, aunque ustedes pensaron mal, todo era el plan del Señor para que esto sucediera. Todo estaba planeado. Todo. Todo estaba planeado. José entendió, a pesar de que pasó por complicaciones muy difíciles, entendió que siempre había sido Dios. Era Dios. Allá en la cisterna, era Dios. Como esclavo, era Dios. En la cárcel, era Dios. Siempre fue Dios. Para llegarlo a poner donde él está. Y no era para darle gusto a José. No. Era para que se cumpliera el plan de Dios para su pueblo. Eso lo entendió José y dijo, no se preocupen. Yo no les tengo rencor a ustedes. Siempre fue el Señor. Ustedes pensaron mal contra mí, pero el Señor tenía todo planeado. Díganme si eso no es estar fortalecido, establecido, afirmado. Díganme si eso no es. Job, varón perfecto, justo, recto y apartado del mal. Pero sus hijos muertos, sin casa, sin cultivos, sin salud, tirado en el suelo, rascándose con un palo, enllagado. ¿Cómo si era recto, justo, apartado del mal? ¿Por qué? Dice que todos los días se levantaba y hacía un altar para el Señor por si mis hijos se hubieran equivocado. Pero al final de cuentas, cuando se topa con el Señor, porque ¿en qué renegó? No, Job pecó contra Dios. No, ¿cierto? Pero renegó en un punto de su vida. Llegó un punto en el que dijo, mejor no hubiera sido no nacer. ¿Para qué nací, Señor? ¿Para qué? ¿Para sufrir esto? Pero cuando se topa con el Señor y el Señor le hace entender por lo que le había hecho pasar, Él le dice, de oídas te había oído. Pero ahora sí te puedo ver, Señor. Te conocía porque escuché todo de ti. Todo de ti, todos me hablaron de ti y te conocía por eso. Pero nunca, nunca, nunca tuve una relación así contigo. Y sí, era justo, era perfecto. No hacía el mal, pero no tenía esa relación con el Señor como el Señor quería. Por eso dice, de oídas te había oído. Sí, escuché de ti y eso me hizo creer en ti. Pero nunca te había visto. Y ahora te estoy viendo. Dígame si eso no es una persona
que está fortalecida, afirmada, establecida. Todo esto. Dígame. Daniel. ¿Qué me dice de Daniel? Un joven desde muy temprana edad, en su juventud, llevado como esclavo. Sufriendo en esclavitud. Y a pesar absolutamente todo, allá en uno de los hijos de Nabucodonosor, cuando encontraron los escritos, ¿quién pudiera interpretar esto? Alguien dijo, ¿sabes qué? Conozco un hombre que tiene el espíritu de los dioses santos. Dijo, aquel que tu padre lo puso por sobre todos, ese te va a decir absolutamente todo. Y Nabucodonosor, Asuero, Ciro, todos, absolutamente todos, lo pusieron en los lugares más altos. Y Daniel seguía como un consejero perfecto del rey. ¿Por qué no se quejó Daniel? Porque a pesar, mi hermano, nosotros leemos estas historias y a veces no comprendemos la situación real del asunto. Eran esclavos y los esclavos no eran tratados bien. Incluso yo leía comentarios, no sé si usted lo ha leído, pero muy seguramente Daniel pudo haber sido castrado. O sea, ser esclavo no era algo padre. Y lo leemos a veces como si fuera algo común, normal. No era algo padre. Ser esclavo, estar en la esclavitud era algo muy feo. Era algo exageradamente feo. Pero Daniel tuvo que pasar eso para entender que tenía que ser fiel al Señor. Tan así que llega con un rey y le dice, Dios escribió de ti desde hace no sé cuántos años. ¿En serio? Sí. A ver, aquí está. Dijo que ibas a dejar salir a su pueblo y le explica toda la historia. Y conocemos la historia del foso de los leones, ¿no? Y el rey llega y le dice, Daniel, mi amigo, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? Sale Daniel. Dios lo había fortalecido. Dios lo había establecido. Dios lo había perfeccionado. Dios lo había afirmado. Pero tuvo que pasar por complicaciones. Tuvo que pasar por tribulaciones. Y quizás esas historias son de las más padres. Pudiéramos encontrar muchas historias sobre estas. Pero yo le animo a que usted encuentre el propósito en su tribulación. A que usted encuentre lo que Dios quiere enseñarle en esa prueba. A que vea el propósito por lo que usted está pasando. Dios le va a enseñar algo. De eso estoy completamente seguro. Completamente seguro. Y créame, eso no era un deseo de Pedro, era una promesa. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de las complicaciones, de lo que no entendemos, por lo que pasamos, tú siempre, Señor, tienes algo por enseñarnos. Tú sabes, Señor, que somos falibles. Tú sabes que fallamos, Señor, día con día. Y sabemos, Señor, entendemos que ahora la
La prueba es necesaria en nuestras vidas para voltearte a ver. Porque, Señor, cuando estamos sin problemas, cuando estamos sin tribulación, cuando todo está bien, tendemos a olvidarnos de ti. Nos lo enseñas a lo largo de las Escrituras. El mismo pueblo de Israel, Señor, pasando por el desierto, se olvidaba de todo lo que habías hecho por ellos, Señor, del maná, del agua en la roca, del agua en el lago amargo, de la codorniz, Señor, de cuando les diste carne, de cómo los sacaste con mano fuerte de Egipto. Todas las señales que hiciste, Señor, y tu pueblo seguía sin creer en ti. Y no somos muy distintos de ellos, Señor. Nosotros somos muy parecidos a ellos. Nos olvidamos de ti cuando estamos pasando por un bienestar exagerado. Y ahora entendemos que es necesaria la prueba en nuestra vida. Entendemos que nuestra fe tiene que ser probada. Ayúdanos nada más, Señor. Tú has dicho que eres el Dios de consolación. Tú estás presente, Señor, cuando estamos pasando por esto y nos agradecemos, Padre. Agradecemos que tú nos tomes de tu mano y no nos dejes jamás solos en todo este momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que después de esto, como lo dice Pedro y lo dice Pablo, hay un peso de gloria eterno, precioso, Señor. Hay un fortalecimiento de fe, hay una afirmación, hay un establecimiento, hay una perfección que tú harás en nosotros, Señor, porque así lo has dictado y dictaminado, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y si usted piensa que está pasando por tribulaciones y sí, el Señor no se agrada, lea 2 Corintios capítulo 1, mi hermano. Los primeros versículos va a hablar de que Él está con nosotros, de que Él nos consuela, de que Él está ahí presente. No estamos solos, jamás. Nunca estamos solos. Gracias, Dale. Un anuncio nada más antes de que se levanten. Por ahí ya les habíamos comentado. Tenemos ya aquí los folletos. En la parte de atrás de los folletos tiene un calendario con todos los partidos del Mundial.